Era una Nochebuena particularmente oscura. En el vecindario de Willow Creek, las luces navideñas titilaban como corazones nerviosos. Incapaces de decidir si alegrar la noche o rendirse a las sombras que parecían más densas que de costumbre. El viento susurraba entre las ramas desnudas, como si cargara secretos antiguos, y las chimeneas escupían humo que se arremolinaba en formas inquietantes contra el cielo de tinta. Marcus Jensen estaba en su casa. Una mansión imponente que contrastaba con las modestas viviendas a su alrededor. Era un hombre poderoso en todos los sentidos, dueño de un imperio empresarial, temido por sus empleados y odiado por aquellos que conocían su verdadera naturaleza. Su única preocupación esa noche era disfrutar de su whisky caro frente a la chimenea, lejos de las quejas del mundo. El salón estaba adornado con decoraciones navideñas de lujo, un árbol inmenso lleno de adornos dorados, coronado por una estrella que brillaba como un faro solitario. Coronas de hojas verdes y rojas colgaban de las paredes, y un rítmico parpadeo de luces rojas iluminaba la ventana. Pero algo no encajaba. Las luces parecían perder el compás, parpadeando con una frecuencia extraña, primero lentas, luego rápidas, como un código desesperado. «¡Malditas luces chinas!», gruñó Marcus, levantándose para desenchufarlas. Pero justo cuando extendió la mano, una corriente helada recorrió la habitación. No provenía de la ventana ni de la puerta. Era un frío que se sentía vivo, como si una presencia invisible hubiera entrado en el salón. Un ruido seco resonó desde la chimenea. Marcus giró la cabeza, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Era imposible. No había nadie en casa, y la chimenea había sido limpiada ese mismo día. El ruido volvió, esta vez más fuerte. Algo raspaba el interior, como si alguien, o algo, estuviera intentando bajar por el conducto. «Basta, no tengo tiempo para bromas de niños», gritó Marcus intentando sonar autoritario, pero su voz traicionó un leve temblor. De repente, un estruendo lo hizo retroceder. Una figura cayó pesadamente desde la chimenea y se levantó con una calma que era más aterradora que cualquier ataque. Era enorme, cubierto de hollín, con un traje rojo desgastado y un gorro ladeado. Pero lo que más destacaba era su rostro. La barba blanca estaba enmarañada y manchada de algo que no era nieve, y sus ojos, esos ojos ardían con una intensidad que congelaba la sangre. «Marcus Jensen», dijo la figura, con una voz que resonaba como campanas rotas. «Este año no recibes regalos, este año recibes justicia». Marcus retrocedió, tropezando con la mesa de centro. El vaso de whisky cayó al suelo, pero el sonido del cristal rompiéndose pareció insignificante frente a la presencia que tenía delante. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Sal de mi casa ahora mismo!», gritó, pero su voz era una mezcla de rabia y terror. Santa, porque no había duda de que lo era, dio un paso adelante. El sonido de sus botas resonó como si fueran martillos golpeando metal. Levantó un saco negro que llevaba al hombro y lo dejó caer al suelo con un golpe seco. Marcus pudo escuchar algo moverse dentro, como si el saco estuviera vivo. «Tú no crees en mí, Marcus», dijo Santa, inclinándose hacia él. Su aliento era como un viento helado. «Pero yo sí creo en ti. Creo en todas las vidas que arruinaste, en todas las almas que aplastaste bajo tu bota, y esta noche vas a pagar». Antes de que Marcus pudiera responder, Santa metió la mano en el saco y sacó algo. Era una caja de regalo envuelta con papel rojo brillante y un lazo negro. La dejó sobre la mesa. «Ábrela», ordenó.
«No pienso tocar eso. Sal de aquí o llamaré a la policía», gritó Marcus, retrocediendo hasta quedar contra la pared. Santa sonrió, y fue peor que cualquier expresión de ira. Era una sonrisa llena de maldad, de promesas de dolor. «No necesitas abrirla, Marcus. Ya se está abriendo por ti». La caja comenzó a temblar. Marcus miró con horror cómo el papel se desgarraba solo, como si un par de manos invisibles lo rasgaran con frenesí. La tapa se levantó y de la caja salieron sombras, oscuras y amorfas, que se movían con una velocidad imposible. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre él, envolviéndolo. Gritó, pero su voz fue ahogada por un frío que le robó el aliento. Las sombras lo arrastraron hacia un rincón de la habitación, donde las luces navideñas parpadearon frenéticamente, iluminando destellos de su rostro retorcido por el miedo. Santa se limitó a observar, imperturbable. Cuando las sombras finalmente retrocedieron, Marcus estaba tirado en el suelo, jadeando. Pero algo había cambiado. En sus manos apretaba una fotografía. Era él mismo, pero no como se veía ahora. Era una versión más joven, más inocente, antes de que el poder y la avaricia lo consumieran. «Esta es tu oportunidad, Marcus», dijo Santa, su voz un susurro mortal. «Cambia, redímete, pero si no lo haces, volveré». Las luces navideñas volvieron a parpadear con normalidad, el frío desapareció y el salón quedó en silencio. Pero algo en el aire le aseguró que no había sido un sueño. Marcus pasó el resto de la noche mirando esa fotografía, con el corazón encogido. Prometió cambiar y por un tiempo lo hizo. Donó dinero, ayudó a los menos afortunados, intentó redimirse. Hasta que una noche, años después, en otra Navidad, cuando creyó que ya había hecho suficiente, se permitió volver a su vieja vida. Pensó que Santa se había olvidado de él, que su advertencia no era más que un recuerdo lejano. Esa noche, las luces volvieron a parpadear, y esta vez no hubo advertencias. Cuando los vecinos encontraron su casa al día siguiente, las decoraciones navideñas estaban intactas, pero Marcus había desaparecido. Todo lo que quedó fue una fotografía en su lugar favorito junto a la chimenea, una imagen de Santa Claus, sonriendo, con los ojos ardiendo de justicia, y una única palabra escrita debajo: inolvidable. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La desaparición de Marcus fue solo el comienzo de una serie de eventos que sacudieron a Willow Creek. Cada Navidad, una casa diferente del vecindario era marcada por las mismas luces parpadeantes y el mismo frío inexplicable. Cada vez, alguien desaparecía dejando atrás una fotografía similar, con las palabras «inolvidable» inscritas al pie. La gente comenzó a contar historias sobre el Santa sombrío, un espectro que traía justicia a quienes vivían con corazones oscuros. Algunos intentaron abandonar el vecindario, pero las sombras parecían seguirlos donde fueran. Otros intentaron redimirse, pero vivían con el temor constante de no haber hecho lo suficiente. Las fiestas, que alguna vez habían sido momentos de alegría y reunión, se convirtieron en noches de miedo. Una Nochebuena, muchos años después, un periodista llamado Ethan Carter llegó a Willow Creek. Había escuchado los rumores y quería descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Armado con una cámara y un bloc de notas, pasó la noche recorriendo el vecindario, observando las casas decoradas y escuchando las historias de los vecinos. Cerca de la medianoche, mientras caminaba por una calle desierta, notó algo extraño. Las luces de una casa al final del camino comenzaron a parpadear de manera irregular. Era una casa abandonada, que había estado vacía desde la desaparición de su dueño el año anterior. Intrigado, Ethan se acercó, sintiendo el frío creciente en el aire. Cuando entró, la puerta se cerró de golpe tras él. La habitación estaba vacía,
excepto por un árbol de Navidad marchito en el centro. Las luces del árbol parpadeaban de forma errática, iluminando brevemente las paredes desnudas. En el silencio, escuchó un susurro que parecía venir de todas partes. «Ethan Carter, bienvenido». De la nada, apareció la figura del Santa sombrío, su presencia imponente llenando la habitación. Ethan retrocedió, con la cámara temblando en sus manos. «Tú has venido buscando respuestas», dijo Santa, con una voz que resonaba como eco en una cueva. «Pero algunas respuestas son demasiado oscuras para los mortales». Ethan intentó hablar, pero las palabras no salieron. Santa dio un paso adelante y abrió su saco. En lugar de sombras, esta vez salieron figuras, las víctimas de años anteriores, con rostros deformados por el miedo y el sufrimiento. Cada uno tenía en sus manos una fotografía, y en cada fotografía, Ethan se vio a sí mismo, atrapado en diferentes momentos de su vida, con expresiones de terror. «Tú también tienes pecados, Ethan», continuó Santa, «pero esta noche no es para castigarte, es para advertirte». Santa se inclinó hacia él y sus ojos ardieron con una intensidad insoportable. «Corre, Ethan, cuenta mi historia, y recuerda, nadie escapa de la justicia». Ethan huyó de la casa, dejando su cámara y su bloc de notas atrás. La casa desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Pasó el resto de su vida relatando lo que había visto, advirtiendo a otros sobre el Santa sombrío. Pero en su última Navidad, antes de morir, las luces de su hogar comenzaron a parpadear.